Pedro Salinas inicia su travesía intelectual presentándose a sí mismo como un hombre que, durante años, vivió marcado por la ambigua sombra de una fe aprendida a golpes de obediencia y culpa. Su infancia espiritual, moldeada en el Sodalitium Christianae Vitae, grupo católico ultraconservador, autoritario y disciplinario hasta la asfixia, lo dejó con reflejos condicionados que seguían actuando incluso muchos años después de haberlo abandonado. En ese terreno íntimo, empapado de contradicciones, Salinas descubre que la religión no se despide de uno así como así, deja residuos, temores, fantasmas, pequeños dioses agazapados en el fondo de la conciencia. La narración arranca con esa herida personal, para luego expandirse hacia la crítica pública. El autor recuerda cómo incluso después de haber escrito una novela que funcionó como exorcismo literario, aún quedaban en él resabios del creyente disciplinado. El episodio que reabre ese mundo interior sucede en 2005, cuando una neumonía grave lo obliga a permanecer días enteros postrado, respirando con dificultad mientras presencia por televisión la agonía del Papa Juan Pablo II. Enfermo, febril y vulnerable, siente un extraño retorno del fervor que creía enterrado, una especie de súbito arrobamiento místico que lo hace escribir un obituario solemne, casi papal, celebrando la vida del pontífice como si él mismo hubiese vuelto al redil. Ese desliz espiritual, producto de una mezcla letal de antibióticos, fiebre y miedo a la muerte, lo confronta con una verdad incómoda. Incluso cuando se cree haber dejado atrás la religión, ésta encuentra resquicios por donde volver. Pasado ese trance, y ya recuperado, Salinas reconoce el sinsentido de sus reacciones. Advierte que el miedo existencial, sobre todo el miedo a morir, constituye la herramienta más poderosa de las religiones para mantener fieles. Desde ese momento decide observar la fe con otra mirada, una crítica, libre, sin indulgencias, profundamente influenciada por autores como Christopher Hitchens, Richard Dawkins y Hans Kung. A partir de allí, el libro adopta un tono combativo, irónico, a veces mordaz, dirigido a desmontar los mecanismos históricos y contemporáneos mediante los cuales la Iglesia Católica ha controlado cuerpos, conciencias, decisiones públicas y libertades individuales. En los primeros artículos que Salinas reúne, se nota un hilo conductor claro. La religión, cuando se convierte en institución de poder, reemplaza la espiritualidad por jerarquía, la búsqueda de sentido por normas rígidas y la ética por dogma. De ahí que denuncia al Sodalitium Christianae Vitae no solo como una secta entre sotanas, sino como un aparato que manipulaba emocionalmente a sus jóvenes miembros, separándolos de sus familias, inculcándoles temor al mundo y fidelidad ciega a la obediencia. La suya, sin embargo, es apenas una experiencia en miniatura de lo que ocurre a gran escala en la estructura infantilizadora de la Iglesia Universal. A medida que avanza la narración, Salinas dirige su atención hacia uno de los pilares más controvertidos del catolicismo, el celibato obligatorio. Con un tono que mezcla indignación y humor ácido, denuncia la doble moral de una institución que exige represión sexual a sus clérigos mientras encubre un historial centenario de abusos, escándalos y desviaciones directamente provocadas por dicha represión. Recurre a estudios psicológicos y testimonios históricos para mostrar cómo el celibato no solo carece de fundamento bíblico, sino que se estableció por intereses económicos y de control. La Iglesia, argumenta, siempre ha preferido sacerdotes sin esposa ni hijos porque eran más baratos de sostener y más fáciles de manejar. Este tema desemboca inevitablemente en la discusión sobre la pederastia eclesial, que ocupa un eje crucial del libro. Salinas no suaviza nada, muestra la magnitud del escándalo global, la sistemática red de encubrimientos y el silencio cómplice de obispos, cardenales y papas que, durante décadas, protegieron a sacerdotes abusadores trasladándolos de parroquia en parroquia mientras las víctimas eran ignoradas o castigadas. Describe con indignación cómo la curia romana utilizó un armazón burocrático canónico, lleno de secretismo, de juicios internos, de procesiones de papeles bajo llave, para evitar que los delitos llegaran a la justicia civil. Sus críticas se vuelven más punzantes cuando analiza la respuesta del Papa Benedicto XVI, entonces jefe de la Congregación para la Doctrina de la Fe y responsable durante años de recibir las denuncias de abusos. Salinas recoge las palabras del teólogo Hans Kung, quien acusa a Ratzinger de haber contribuido al silencio institucional. Desde esa perspectiva, Al diablo con Dios se vuelve también un alegato en favor de una reforma profunda del catolicismo, abolición del celibato, democratización interna, mayor presencia femenina y una ruptura definitiva con la arrogante pretensión de infalibilidad. Pero el libro no se limita a los abusos sexuales. Salinas revisa toda la agenda pública de la Iglesia en el Perú y en el mundo. La convierte en un organismo que,
pese a su discurso caritativo, ejerce presión política en ámbitos como la educación, la salud sexual y reproductiva, los derechos de la mujer, el matrimonio igualitario y la investigación científica. Uno de los capítulos más extensos y vehementes tiene como protagonista al debate sobre el aborto. Desde un tono profundamente indignado, pero siempre trufado de ironía, Salinas expone las consecuencias brutales de la criminalización: miles de mujeres pobres que mueren por procedimientos clandestinos, médicos perseguidos, niñas obligadas a parir los hijos de sus violadores, políticas públicas detenidas por presiones eclesiásticas, diputados que legislan con rosarios en lugar de razones. El autor denuncia que la Iglesia presenta esta discusión como una batalla entre la vida y la muerte, cuando en realidad el resultado de sus posturas agrava mortalmente la situación sanitaria de las mujeres más vulnerables. La descripción es tan detallada que a veces parece crónica policial: anuncios de abortos clandestinos pegados en postes, consultorios improvisados, píldoras vendidas sin control, procedimientos dolorosos sin anestesia, complicaciones fatales. No solo acusa a los clérigos que demonizan cualquier forma de interrupción del embarazo, sino también al Estado que, por cobardía o conveniencia, cede ante los sermones y termina regulando cuerpos ajenos bajo criterios teológicos disfrazados de moral pública. A propósito de la anticoncepción, el libro también aborda el escándalo del Tribunal Constitucional peruano que prohibió la distribución de la píldora del día siguiente. Salinas lo describe como un acto de ignorancia vestido de autoridad, una sentencia que contradijo abiertamente la evidencia científica internacional y que respondió más a dogmas religiosos que a políticas de salud. En su narrativa, los obispos y arzobispos aparecen como personajes de tragedia cómica, airados, moralizantes, citando encíclicas en lugar de estudios médicos, azuzando fantasías sobre una cultura de la muerte, presionando ministros y celebrando decisiones que afectan a millones de personas. Uno de los pasajes más impactantes del libro es el dedicado a Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo. Salinas reconstruye la figura de este personaje como un villano casi literario, manipulador, carismático, adicto a la morfina, depredador sexual serial, creador de un imperio económico bajo pretexto de santidad, protegido por altos funcionarios vaticanos y encumbrado por Juan Pablo II incluso después de las múltiples denuncias en su contra. El relato muestra cómo Maciel utilizaba votos internos de silencio para obligar a sus víctimas a callar, y cómo la Iglesia continuó celebrándolo pese a las evidencias. En esa historia, el escritor vuelve sobre su propia experiencia con el sodalicio, rememorando testimonios que le llegaron tarde y que ahora, a la luz del caso Maciel, le resultan terriblemente verosímiles. Esta parte del libro refleja el núcleo ético de la obra, el abuso sistemático del poder religioso y el daño que produce cuando se ampara en la sacralidad para evitar toda auditoría externa. Salinas ve en Maciel, en el sodalicio, en los encubrimientos, en los abusos del clero alrededor del mundo, un patrón común: instituciones que, por siglos, han operado bajo la lógica de que su autoridad proviene de Dios y por tanto no rinde cuentas ante los seres humanos. Hacia el final, el libro adopta un tono más reflexivo, aunque sigue cargado de la misma energía combativa. Salinas confiesa su propia transformación interior, cómo pasó del creyente temeroso al disidente libre, cómo la escritura se convirtió en un instrumento para desterrar el miedo y reclamar la autonomía del pensamiento, como la duda, más que la fe, es el motor de la honestidad intelectual. Y aunque aún conserva ciertos resabios, como él mismo admite con humor, se declara convencido de que si existe un enemigo verdadero del progreso, de la ciencia y de la libertad individual, ese enemigo es el dogmatismo. El libro concluye, en suma, como un manifiesto a favor del laicismo, de la crítica racional y del derecho de cada persona a vivir sin la tutela de instituciones religiosas que se amparan en el misterio divino para controlar la vida terrenal. Más que un ajuste de cuentas, Al diablo con Dios es la crónica de una liberación, contada desde un lenguaje directo, irónico, dolido por momentos, pero siempre obstinado en defender la autonomía humana frente a cualquier poder que reclame obediencia absoluta.